Hola, hola a todos, ¿cómo están? Aquí estamos cerrando lunas en un nuevo capítulo para este jueves maravilloso, lleno de energía. Aquí hemos estado con María, hablando y hablando, respirando antes de comenzar este nuevo capítulo. Así que los abrazo, los saludo y María, bienvenida, buen día. Pues buenos días a todos, qué bueno estar aquí. Ya tenemos rato conversando, respirando y hablando de lo que pasa alrededor, así que el tema que les tenemos hoy es un tema bien interesante, ¿verdad, Pau? Muy interesante, que tiene que ver con el caos. ¿Qué hacemos delante del caos? ¿Qué conducta, qué actitud asumimos cuando estamos sumergidos de una u otra forma inevitable porque es la vida? Y estamos frente a un caos de una u otra manera, ya sea en el entorno más cercano, nuestras familias, o en el entorno un poco más lejano, que ya es la parte del trabajo o de otras instancias que no son las cercanas. Así que de eso es que vamos a hablar el día de hoy. Así es. Bueno, después de mucho conversar y de decirle nuevamente y darle las gracias por todas las críticas constructivas que hemos tenido, las felicitaciones y todo, una vez más reafirmarles que lo único que queremos es contribuir con un granito de arena a esta humanidad y poder hacer la vida un poquito más fácil dentro de estas cosas que pasan, en el diario vivir y además de contribuir con ustedes mismos, porque muchas veces uno se siente un poco perdido en lo que está pasando, eh, y, y necesita ese empujoncito, esa ayuda. El día de hoy con María hemos estado hablando de hartas cosas, pero la que más dijimos para poder transmitirle es cómo o qué hacemos para enfrentar el caos, a veces un poco diario que nos toca o a veces en alguna situación X, ¿cómo lo enfrentamos? Y como dice María, que yo soy mucho de historia, yo me recordé de una historia que hay, que es una fábula, donde el padre le dice al hijo después de una discusión, le dice, ok, toma una bolsa de clavos. Perfecto, el hijo obedientemente lo hace y le dice, ahora pon los clavos, ¿cierto? Con un martillo, un clavito, en la puerta. El hijo obedientemente va donde el padre y le dice, que ya lo hizo, que ya están todos los clavos en la puerta. Y luego el padre le dice, perfecto, entonces ahora saca los clavos de la puerta. Y el hijo saca los clavos de la puerta. Y le pregunta el padre al hijo, ¿qué es lo que ves? Y el hijo le responde, bueno, todos los puntitos que quedaron de los clavos, ¿cierto? Y eso es, ¿qué es lo que hacemos cuando reaccionamos o sobre reaccionamos al caos? ¿Qué es lo que decimos cuando sobre todo son situaciones en todo ámbito de cosas, en el área familiar, en el área laboral, en la calle? ¿Qué decimos a los otros o a nosotros mismos incluso a veces? Y que nos dejan una huella, nos dejan una marca. Y es tan importante que eso lo entendamos y lo aprendamos, que cómo reaccionamos frente a algunas cosas, sobre todo cuando son palabras fuertes, dejamos algo, no solo en la otra persona, sino también en nosotros. ¿No te parece, Mari? Sí, esto toca mucho también un poco lo que hablábamos la semana pasada de la comunicación. Porque cuando nosotros estamos sumergidos en el caos o en esa cotidianidad que muchas veces nos parece como demasiado, mucho lo que está pasando fuera de nosotros, mucho porque puede estar cargado de mucha agresividad, de no saber decir lo que siento, de, de
sacar situaciones que pensábamos que en un momento ya estaban sanadas contigo y con el otro y que todavía siguen saliendo allí, eh, poniéndolas afuera, siempre afuera y no dentro de, y no en un tono diferente al que puede ser decir, bueno, porque todo esto me sigue afectando todavía y yo necesito a través de lo que expreso hacerle sentir al otro lo que internamente me está pasando, es decir, tal cual como lo estoy sintiendo. Y a veces sentimos que no ha pasado el tiempo porque escuchamos las mismas palabras hirientes, defensivas del otro o de los otros y nos quedamos como en shock. Muchas veces nos quedamos, tú sabes, Pau, que nos quedamos en shock cuando la gente o las personas te dicen algo o te tratan de una manera, que hablábamos hace un rato, te tratan de una manera que tú dices, pero ya va, ¿en dónde estamos? ¿Con quién estamos conversando? ¿Y qué es lo que está pasando acá? ¿No? Y ante eso, pues nosotros tenemos muchas opciones. Seguir enredados allí con la otra persona o sencillamente hacer algo diferente a lo que normalmente antes lo pudimos haber hecho igual que lo que la persona nos está mostrando. Porque obvio que en miles de situaciones anteriores hemos respondido igual. Creemos que lo que le tenemos que decir al otro no tiene filtro y tiene que sentirlo tal como lo estamos sintiendo. Y muchas veces dijimos cosas que después nos arrepentimos de haberlo nombrado, de haberla sacado, una palabra o una demanda o culpar al otro con una sensación de tristeza o de ira muy grande. Sí lo hicimos, sí pasamos por ahí. Sí lo hemos hecho muchas veces. Sí desde un dolor y sufrimiento muy grande, pero también hemos transitado procesos que nos invitan a darnos cuenta cómo lo hacemos, cómo estamos hablándole al otro, cómo se lo decimos y cuáles son las consecuencias de eso, Pau. Cuáles son las consecuencias en el otro y de mí también cuando sin filtro digo lo que estoy sintiendo. Así es. Yo tengo el recuerdo de muchos años atrás, antes de haberme iniciado completamente en esta parte de terapia y la parte un poco más espiritual, de claro, uno sobre reaccionaba con respecto a estímulos o cosas que te molestan del otro o cosas que ves en las otras personas, en la calle, con tu familia, en el trabajo, en tus amistades, y tú dices, bueno, sobre reacciono y sobre esa reacción exploto y digo un montón de palabras hirientes, que también lo hablamos en el capítulo anterior, un poco de eso, digo un montón de palabras hirientes para hacer sentir mal al otro. Pero la verdad y la respuesta es, y la pregunta que tengo que hacerme es, ¿de dónde estoy actuando? ¿De dónde estoy sacando ese enojo y esa rabia que estoy viendo en el otro, pero que a mí me hace explotar y decir palabras tan hirientes que después me siento no solo culpable, sino que también te baja la energía, bajas a otro nivel del que tú dices, y tienes que hacer conciencia además, pero te llegas a sentir agotado. Te llegas a sentir agotado y aquí, bueno, aquí hay un paréntesis como, con María, como fuimos compañeras del máster de hipnorrespiración, el mapa de la conciencia de David Hopkins que habla desde que nuestras vibraciones más bajas son el miedo, la ira, el odio. Entonces, cuando nos enojamos a ese punto de tal manera que le respondemos al otro con agresividad, sea quien sea, bajamos a esos niveles y por cierto, ¿qué nos pasa la cuenta en el cuerpo? Porque por Dios que nos pasa la cuenta en el cuerpo, porque nos sentimos más cansados, sentimos que el cuerpo nos duele, nos pasan sensaciones corporales. Yo le estaba comentando a María en distintas situaciones que habían pasado y que ahora afortunadamente solo las observo y trato de no entrar ahí.
y si entro hago una intervención muy, muy pequeña, solo como para bajar un poco la discusión que haya o algo, pero me siento más observadora hoy, pero de igual manera influye cuando otra persona está discutiendo, cuando otra persona está diciendo algo, influye en mi campo energético y me siento igual de cansada, siendo que yo no era protagonista de eso. Porque cuando tú dices palabras, y por Dios que esto, bueno, no, yo nunca he contado esto en público y se los cuento a ustedes hoy día a los auditores, yo soy ortodoxa y había un padre ahí, el padre Sergio, decía siempre, ojo, que las palabras tienen poder y el poder de las palabras es muy fuerte. Entonces, cuando yo digo algo, me digo algo, ya sea en amor, o en otra vibración que no es desde el amor, lo estoy marcando y lo estoy trayendo aquí a mi presente. No solo conmigo, sino también con los que me rodean. Mari, Sí, precisamente por eso es que sentimos ese caos externo, porque cuando empezamos a hablar de esa manera, como lo estamos sintiendo, tal cual las emociones allí a flor de piel, evidentemente no hay filtro, porque te estoy diciendo cómo me estoy sintiendo y ahí se va todo lo que no he sanado, todo lo que me duele todavía, toda la sensación de víctima que podría estar allí también saliendo. Es decir, ahí se viene, es como el río que viene con esa fuerza y se trae todo. Y evidentemente se genera un caos energético también porque eso que traes con el dolor y el sufrimiento, con la carga emocional, baja la vibración de todo el lugar en donde estás. Por eso es tan importante cómo nos hablamos y cómo le hablamos a los otros, porque las palabras tienen energía. Así como esa energía se puede volver un caos si tú utilizas palabras amables, nutritivas, hermosas con las personas que están cercanas a ti, están cercanas a ti, ese ambiente también se torna en un ambiente maravilloso, que tú puedes disfrutar y que puedes sentir que te expandes porque lo que está vibrando allí a través de la palabra y a través del subir la energía es algo que cambia completamente el panorama de cómo lo estoy expresando. Por eso, aunque bien es cierto que nosotros no podemos agarrar una emoción y atraparla y esconderla por allí en el baúl y no dejar que salga, para eso hay momentos específicos. Hay momentos específicos y especiales para que esa carga que traigo en ese momento, que se activó a través de un estímulo, de algo que me dijo el otro o de alguna situación que inevitablemente me remueve o remueve algo internamente, hay espacios para que yo pueda volver a estar con la emoción, con esa emoción que todavía me trae, me lleva y me mueve como cual marioneta somos. Hay espacios para poderla ver, observar, reconocer y dejar que salga de otra forma, dejar que salga y que se libere, porque necesita la emoción ser, por supuesto, liberada. Nadie dice ni es bueno para nosotros lo que tal vez en otros momentos a muchos nos dijeron, no puedes llorar, no puedes gritar o no puedes expresar lo que sientes. No tienes derecho. No, no. Aquí no vengas con la lloradera o aquí no vengas a decir cosas que no queremos escuchar. Puede ser que en algún momento lo hicieron con nosotros o hemos escuchado que a otros se lo hicieron, pero tampoco poner lo que sentimos así abiertamente, sin filtro afuera, va a funcionar si queremos comunicar exactamente cómo nos estamos sintiendo. Porque claro, la emoción se va a traer todo, culpa, necesidad de vengar y de decirte cómo me estoy sintiendo para que te duela, más allá de lo que puedo yo, porque hay algo internamente que necesita que eso suceda, que necesita que esa necesidad de que pueda sentir cómo me sentí en un momento dado, si te estoy haciendo un reclamo porque no me miraste, porque no me escuchaste, porque me trataste de una u otra manera,
esa necesidad tiene otro nicho que hay que atender. Y necesitamos como personas, como humanos, ir a atender esas emociones. Pero cuando no ponemos el filtro, se enreda y todo se convierte en un caos. Y ese caos puede ser a nivel familiar, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con lo más cercano. Incluso cuando salimos a la calle, Pau, vemos o estamos tratando con otras personas que no están cercanas, no están dentro de nuestro rango más cercano, el caos que puede generar cuando alguien está hablando de una manera soltando todo lo que está internamente. Y sí, puede tener razón de estar como está, nadie se lo quita y nadie nos quita en un momento dado poder sentirnos como nos sentimos. El tema está cómo ponemos eso afuera, cómo lo hacemos, qué hacemos cuando estamos así y estamos delante de alguien. Soltar lo que sentimos, decir todo sin filtro o tomar otra actitud. Sí, tal ¿Cuál es cual. la mejor manera de actuar allí, no? Por ahí va, porque, bueno, hoy día es sabido que salimos a la calle, los conductores pelean entre ellos, te dicen algunas palabras, qué sé yo. Entonces, es como una bola de nieve, ¿sabes? Yo digo algo, si voy en la calle, voy a dar un ejemplo, yo digo algo en la calle, una pesadez, ya una mala palabra, alguien que va conduciendo al lado, por ejemplo, y esa persona también agarra esa palabra, ¿cierto? Y se lo puede decir al que va al lado, después llega a su casa, se lo dice a su mujer, a su hijo, y así va la bola. Y en la familia se arma un ambiente tenso, entonces terminan todos peleados. Es una bola de nieve cuando yo digo algo. Y cuando yo digo algo, sobre todo, que no está vibrando en una sintonía distinta al amor, y no estoy hablando desde el amor del enamoramiento, estoy hablando del amor incondicional que sentimos los seres humanos por, por nosotros mismos, por los que nos rodean y por este maravilloso planeta. Entonces, ¿qué les pasa a ustedes cuando el del lado, por ejemplo, si van manejando o van cruzando la calle o en el trabajo, alguien les dice una palabra que no es amable, poco amorosa? ¿Qué les pasa? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cómo reaccionan ante eso? ¿Qué es lo que va pasando después durante el día? Si ustedes se fijan, siempre es, y háganlo, se lo voy a poner como tarea, como un ejercicio, que lo hagan, cómo me voy sintiendo con eso y cómo llego a mi casa después. ¿Qué hago yo con eso? ¿Cómo tomo ese caos dentro de mí? ¿Cómo transformo, cómo transmuto lo que otra persona me puede decir y me hace daño? Pero ojo, que también aquí hay algo súper importante, eh, a ustedes auditores y Mari, es súper importante saber por qué me dolió tanto lo que me dice, por qué me hizo reaccionar lo que me haya dicho X persona. Voy a poner un ejemplo. Me dijeron, no sé, Pau, no sé, hoy día un ejemplo absurdo, estás gorda, no sé. Y a mí me duele, me molesta. Y si yo me siento bien con mi cuerpo, no tendría por qué molestarme. Pero si eso me molesta, yo voy y después salgo a la calle, ¿cierto? Y le digo una pesadez a otra persona y esa persona llega a su casa y así se abre un espectro de energía negativa en cuanto a las palabras que es muy importante entender. Pero más allá de importante entender lo que pasa ahí, es que nos miremos a nosotros mismos por qué eso me dolió tanto y me hizo reaccionar así. Porque estoy entrando en un espejo y el espejo quiere decir que hay algo en esa persona que me gatilla algo en mí que hace que eso me moleste. Entonces, desde ahí, además, yo tengo que ver qué es lo que tengo que sanar. Y pueden ser situaciones buenas o malas. O sea, estoy hablando de cosas bastante generales, pero por ejemplo, también pueden tratarme a lo mejor con mucho amor, con mucho cariño, y también me pongo a la defensiva. Y si me pongo a la defensiva cuando me están tratando con amor y cariño, también tengo que revisar por qué, qué es lo que me está pasando, por qué me pongo a la defensiva con ese tipo de cosas, qué es lo que estoy ocultando en mí, qué situación he pasado que también hace
que yo me ponga a la defensiva cuando alguien me trata muy bien. Hay, hay diferentes maneras de mirarlo, por el lado A, por el lado B. Entonces es como, pero ¿cómo soluciono este caos que me trae el día a día o las cosas que están sucediendo afuera? Yo le contaba a María, estuve de viaje el fin de semana en el cumpleaños de uno de mis maravillosos hijos y había visto varias situaciones que me dejaron agotada en la calle, en distintas partes. Entonces digo, ¿cómo tomo ese caos que afortunadamente digo hoy los observo, pero también hay algo que gatilla en mí, digo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa? Eso es hacer conciencia, eso es decir, desde aquí estoy, ¿o no, Mari? Sí, sabes que reflexiono mucho, no quiero dejar pasar por alto esto del ejemplo que decías de la calle. Y se me vino a la mente el tema de cuando nosotros estamos en una oficina trabajando, somos padres o madres, y de repente ese día alguna persona nos gritó, nos dijo algo y nos, ¿sabes? Nos sacó de nuestro centro, ¿no? Nos dijo algo que nos hizo daño, que nos dolió. Y llegamos a la casa con esa sensación de desasosiego, de que no entiendo por qué me pasa esto. ¿Sabes? Me estoy imaginando a alguien entrando a su casa con esta sensación de llegar con esta situación externa que hubo que ocurrió en su trabajo en otro lugar. Y probablemente en esa casa hay hijos y ahí está su pareja. Y a lo mejor esto no lo pudo procesar, no sabe cómo manejar esa emoción que trae de molestia, de frustración, de sección. Y tal vez las primeras personas que están allí en su casa son las que van en donde esa persona puede soltar todo lo que siente, su frustración con palabras, y no puede decir en ese momento que no tiene que ver ni con su pareja ni con sus hijos, sino que es algo que vino de afuera y que lo hizo o la hizo sentir como se está sintiendo ahorita, ¿ya? Y recordando lo que decías de los clavos, si ese padre o esa madre llega molesto, incómodo, y eso que está sintiendo, esa rabia que a lo mejor no la pudo soltar o lo que quería decir no sabía cómo decirlo en su trabajo, probablemente si tiene hijos pequeños va a llegar y va a lo mejor a pegar muchos gritos o va a llegar con desencajado desde muchas maneras. Él o ella teniendo la razón porque pasó un mal día o a lo mejor lo despidieron del trabajo o algo le hicieron allá. Pero la reacción que tiene delante de sus hijos va a marcar contundentemente, si están pequeños, muchísimo, porque lo que le diga es como cuando agarras una hoja, imagínate, agarras una hoja en blanco y la agarras y la tomas y la aprietas y la tomas en tu mano y ahí la arrugas completamente. Sobre todo se hace cuando estás muy molesto, que agarras algo o rompes papel, pero agarra la hoja y colócala allí en tu puño y la cierras y la aprietas durísimo. Luego la abres y te vas a dar cuenta que esa hoja ya no es la misma. Eso mismo sucede con, con esa persona, esas personas que estaban en la casa y con las que llegaste a soltar lo que por otra situación ocurrió. Porque no sabes cómo hacer eso, ¿no? En, en, en esto de la comunicación asertiva, cuando algo así te pasa, cuando algo así te sucede, lo primero que haces es llegar a tu casa y decir, por ejemplo, hoy tuve un mal día, tengo una situación, me pasó algo muy desagradable a tu esposa, por ejemplo, o a tu esposo, o a tu pareja, y de verdad ahorita en este momento no estoy para nadie. Me necesito en mi espacio, necesito ducharme o necesito ir a quedarme en mi cuarto. Y a lo mejor al hijo o a la hija o a sus hijos decirle, estoy aquí, llegué, le das un beso, los abrazas y le dice, papá no, en este momento no puede estar con ustedes, necesito un espacio para mí. ¿Por qué, papá? Seguramente te va a decir tu hijo o tu hija. ¿Por qué, papá? ¿Qué tienes? Tengo algo aquí, estoy molesto, estoy decepcionado, estoy frustrado, pero necesito mi espacio. Y voy a ir
hacer lo que tengo que hacer, a atender esta emoción y luego ya regresaré. Estoy segurísima, por los años de experiencia que tenemos, de que uno tiene, de que cuando ese padre o esa madre regrese o esa persona regrese con su familia, ya no va a estar lastimado como estaba o con la emoción que tenía. Y va a poder estar para ellos. Y porque ya resolvió lo que sentía. Se dio el espacio para él o para ella de sentir lo que sentía, de soltar, de llorar, de escribir, de lo que sea, de respirar, de pausar, de lo que sea. Y luego vuelve a reencontrarse. Y ese caos que se iba a producir allí lo paralizaste, lo neutralizaste porque tomaste una opción diferente a la que probablemente hacemos todos, porque eso es lo que hacemos todos, lo que cotidianamente se hace. Pau. Claro, efectivamente, antes de estudiar, ¿cierto? De meternos nosotros en esta área terapéutica, más de una vez nos pasó, más de una vez nos ha sucedido y es humano. A ver, no hay que sentirse culpable por esto. Lo importante de esto es que siempre hay que sacar las situaciones buenas. Entonces, si hoy me permito es conocerme más, si me permito saber qué es lo que me está pasando en el interior cuando alguien me dice algo y me hace un clic, ya sea para bien o para mal, no llegar a la casa, no llegar donde tu pareja o tus amistades, tu familia en general, que son las personas que más te rodean, incluso con las personas de la calle. Las personas que van en la calle no tienen problema ni culpa de nada. Entonces, es, ¿qué hago antes de que se produzca, cierto, el estallido? Eso es lo importante de este capítulo. Hoy día fue un poquito tal vez más densa la conversación, un poquito más intensa en el sentido de que entramos más en profundidad, pero lo importante es sacar en limpio qué voy a hacer de ahora en adelante antes de estallar, antes de que ya no haya vuelta atrás, porque esto no es una película, es la vida real. Y cuando ya estallé, no tengo cómo retrocederlo. Ya pasó, ya pasó. Entonces, yo recuerdo que cuando trabajaba en la banca, hacía algo cuando había tenido un muy mal día. A veces me iba caminando, caminaba, me bajaba antes, si no iba en auto, me iba a caminar. Me iba caminando antes de llegar a casa y de ahí de alguna manera bajaba el nivel de estrés que había tenido durante el día y las situaciones a las que había tenido que enfrentar en el día que por ese motivo no me habían hecho sentir bien. Es una idea. Cada uno sabe qué es lo que es mejor para uno. Llegar a casa, darse una rica ducha, caminar por el parque, hacer un poco de ejercicio. Son ideas que se me vienen, leer un rato, pero es tan importante lo que dice María de comunicarle a la otra persona, a los otros que están cerca, decir, mira, sabes que no estoy bien hoy, por ABC motivo, lo que me haya pasado, lo que me haya sucedido durante el día, déjame decantar, déjame tomarlo para mí, volver a mi centro, para no dañar a los otros. Pero también es importante revisar por qué me dañó, ya sea en, insisto, en palabras buenas o en palabras, perdón, no tan buenas. Decir, si me han ofendido o si todo lo contrario, me han halagado. En ambas situaciones te puedes sentir incómoda. Mm. ¿Qué viene atrás? ¿Cuál es la sensación que tengo atrás? ¿Por qué cualquiera de ambas me hace sentir incómoda? Y tengo que ir ahí a buscar, a bucear, entrar en mi corazoncito y pensar y decir, a ver, ¿qué pasó aquí, Pau? ¿Qué pasó aquí, María? ¿Qué les pasó a ustedes que nos están escuchando? ¿Por qué esto me incomoda? ¿Qué es lo que me hizo el clic? ¿Ya? Entonces, hoy día los dejamos con tarea para el fin de semana. Que el fin de semana primero relájense, disfruten a su familia, disfruten a los suyos, pero cuando algo me moleste, antes de estallar, poner
Ojo, porque como dice María, cuando ya arrugué el papel, cuando ya arrugué la hoja y la vuelvo a estirar, ya no vuelve a ser la misma. Cuando ya puse el clavo en la puerta y lo saco, quedó ahí, ¿cierto? El marcado el clavo. No puedo volver a dejar la puerta de la misma manera. Entonces es importante que sepamos antes qué es lo que vamos a decir. Y como dice nuestra querida amiga Fusia, siéntate 5 minutos para volverte a parar. ¿Te parece, Mari? Sí, sí, para cerrar lo que quiero retomar lo que decías con el mismo ejemplo de la persona que llega a su casa. Si esa persona llega y no hace la pausa de expresar que algo le está pasando, que algo le sucedió y que no tiene nada que ver con su familia o con las personas que están allí, si no hace esa pausa y llega a la casa haciendo todo lo que sabemos que va a hacer, gritar o a lo mejor salir o hablar o decir cosas que después no va a poder echar para atrás, en ese momento las asumes como tal cual les estás sintiendo y además crees que tienes razón por qué estás reaccionando de esa manera. Después el resultado puede ser una pareja enojada contigo, una pareja que te va a decir siempre llegas haciendo lo mismo, siempre resulta que vienes de la calle de esta manera o de esta forma y nosotros pagamos los platos rotos de lo que te pasó afuera, ¿verdad? Y a lo mejor ves que tus hijos se pusieron a llorar o algo pasó, cada quien se metió en su cuarto y al final te das cuenta que te quedaste solo allí sin nada porque no pudiste comunicarte con nadie. Cada quien reaccionó tal vez a una dinámica que está ya per se allí, digamos que planificada, porque es como se vuelve a repetir todo, ¿no? Entonces allí, cuando te empiezas a preguntar por qué reaccionan así o por qué me está pasando esto o por qué vuelvo a entrar en esta situación conflictiva, es cuando tú dices, bueno, ¿por qué pasa allí qué pasa allí que te está haciendo un llamado a ver o a revisar ciertas situaciones, ciertos comportamientos, ciertas reacciones, ciertas maneras y actitudes de cómo te tomas las cosas en la vida? A lo mejor es aprender que eso que me pasó afuera con mi jefe o con mi supervisor o con alguna persona externamente, me está dando señales de que hay algo que todavía no termino de resolver en mí. Y la vida y las situaciones me lo están mostrando, simple y llanamente. Entonces es esa autoevaluación de por qué me está otra vez, me queda en los talones otra vez esta situación. Me pisa los talones, como decimos nosotros. Me está pisando otra vez esto. ¿Qué pasa? Vamos a Ya, sí, reflexionarlo, vamos a reflexionarlo, claro. a verlo. No es juzgando a nadie, es vamos a ver, observen, miren, observen y dense cuenta qué pasa alrededor, en donde vuelven a quedar allí dando vueltas con las mismas situaciones y no hay solución, sino que se vuelve a escalar en el conflicto. Básicamente es eso. Ya el poder decir, es en esta o en aquel, oye, cónchale, de verdad, reflexiono y me di cuenta de que es aquí y si me doy cuenta, más me lleva a ver y a ver. Eso es maravilloso. Con eso cierro, Pau, querida. Esa Y de reflexión, todas maneras, o básicamente. sea, preciosa reflexión, Mari, no solo por lo que queremos dejarles hoy, de que vayan a su interior y cuando les sucedan estas cosas, eh, pensemos antes de hablar, como dice el dicho, ¿cierto? No, no solamente eso, sino que también observar qué es lo que nos hace ahí, qué es lo que nos está hiriendo para solucionarlo, porque todo tiene solución. Toda situación, y esto lo repito muy a diario, toda situación es para mejorar algo en mi vida y algo siempre trae un beneficio para mí. Con esto cierro yo también. Los queremos muchísimo. Gracias nuevamente, como siempre. Aquí estamos cerrando lunas, un capítulo para el próximo jueves. Ya nos veremos de nuevo y ahí estamos por Spotify y por YouTube. Los abrazamos enormemente, un abracito para ustedes y aquí los dejamos. Mari, te Los quiero queremos. mucho Un abrazo. y un abrazo a todos.